Bien, buenos días, mi nombre es Edith Araceli Pedraza Telles, soy estudiante del tercer semestre de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Sistema Suayet, con sede en Chimalhuacán. El día de hoy nos corresponde realizar una entrevista correspondiente al módulo 300, el campo aplicado de la psicología de la salud. Como tutora, la maestra Tania Gabriela de Parres From, del grupo 9337. El motivo de la entrevista es únicamente conocer el perfil del psicólogo especialista en la salud y aclarando que este material es enteramente de fines académicos. No puede ser distribuido en ningún tipo de red social ni medio masivo. Es de uso exclusivo de las personas participantes, del entrevistado, de la persona que se presenta como estudiante, además de servir como medio de prueba una nota de audio para la evaluación de la presente actividad. Muy buen día, ¿con quién tengo el gusto? Hola, buenos días. Soy el psicólogo Raúl García Gil. Licenciado Raúl, ¿qué edad tiene? Tengo 45 años. Bien. ¿Su máximo grado de estudios? Tengo maestría en psicoterapia humanista. Ok, entonces maestro. Maestro. ¿De qué universidad egresó de la licenciatura? De la UAM Iztapalapa. ¿Y de la maestría? Del Instituto Carl Rogers. Bien, ok. ¿Qué tipo de especialidad me puede repetir que tiene con respecto a la maestría? Sí, yo salgo de la UAM terminando ahí psicología social, que es el área que se maneja ahí. Después estudio un poco de psicología clínica, ¿no? Me interesó mucho la cuestión neurofisiológica. De ahí de repente me doy cuenta que de repente las conductas, esta parte del conductismo me interesó mucho y me meto a estudiar la maestría en psicoterapia humanista, que tiene que ver con la acción que tienen los pacientes para poder resolver sus propias problemáticas a partir de sus emociones. Y esa parte de repente me interesó mucho combinarla con lo clínico y lo social, porque de pronto me doy cuenta que de repente hay muchas cuestiones muy psicológicas que se hacen físicas, ¿no? Claro. Entonces dije, a ver, de repente la gente se le duerme las manos, le duele la cabeza, le duele la espalda, hay un problema psicológico por ahí, y de repente veo que en la maestría empezamos a trabajar, o se empieza a trabajar esta parte de las emociones, ¿no? Esta parte del aquí y el ahora, esta parte de cómo resolver tus propios conflictos para que finalmente no te generen enfermedades físicas. Ok, perfecto, demasiado interesante. Uh-huh. Ahorita vamos a ir profundizando Sí, un poquito claro. acerca de lo que usted nos refiere. ¿Cuántos años de experiencia laboral tiene como psicólogo? Tengo 13 años. 13 años. Independientemente de esta institución, ¿en qué otras instituciones ha laborado anterior a la que nos acabamos de presentar? Que esta es, ahorita nos da específicamente los datos de esta institución. Yo, aquí es el Instituto de Salud del Estado de México. Yo tengo trabajando aquí cerca de 10 años. Anteriormente trabajé en instituciones, por ejemplo en organizaciones como ASPANE, que trabajábamos con enfermos con VIH. Trabajando en un poco la cuestión emocional, las visitas que hacíamos a los pacientes en etapa terminal. Trabajé en proyectos, aquí mismo en Ixtapaluca, en redes, ¿no? Que hacíamos en las colonias, y en diversas instituciones trabajando como psicólogo, ¿no? Ok, perfecto. ¿Cuál es el nombre de esta institución en la que el día de hoy nos estamos presentando? Aquí se llama CAPA, que es Centro de Atención Primaria en Adicciones, y pertenece al ISEM, que es el Instituto de Salud del Estado de México. Perfecto. Es una institución gubernamental. Gubernamental, así es. Bien, ¿cuál es su domicilio de la institución? Este domicilio está entre en la Avenida Central y Casino de la Selva, Colonia Alfredo del Mazo. ¿Municipio? Ixtapaluca. Ixtapaluca, Estado de México. Así es. Bien, ¿el número telefónico de la institución? Es 1709-7625. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. ¿Nos podría hablar un poco sobre la decisión que le hizo tomar la especialidad de Psicología de la Salud? Bueno, aquí nos explicaba que en un inicio
que depende de las situaciones que las enfermedades se hacen físicas, la situación emocional tiene un correlato físico. ¿Nos podría hablar un poquito más de ello? Sí, de repente a mí me interesó mucho la especialidad en adicciones, porque estando en esas organizaciones en las que yo trabajé, que te mencionaba, pues de repente en las colonias empezamos a relacionarnos y empezamos a ver un gran número de adolescentes consumidores. Yo todavía no tenía un poco la idea de estudiar la especialidad en adicciones, pero me empieza a interesar sobre todo en la etapa de la adolescencia, porque es donde está la raíz, digamos, fundamental, ¿no? Es un poco el inicio de todo esto. De pronto me empiezan a interesar los adolescentes muchísimo, ¿no? Y esta parte del consumo, empiezo a ir, digamos, a cursos, al INER particularmente, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y empiezo a ver padecimientos que me sorprendían terriblemente, ¿no? Por tabaco, particularmente de tabaco, inhalantes y demás. Entonces, empiezo a ver qué pasaba, ¿no? Con los que consumían. O sea, esta parte de la conducta, de repente me llamó la atención, porque de repente yo decía, bueno, es que la gente no fuma solamente porque quiere fumar, o la gente no consume marihuana más porque quiere consumir marihuana. O sea, detrás de esto hay algo, hay una conducta por ahí que le está causando ruido al adolescente o al adulto, y yo quiero saber qué es, ¿no? O sea, yo no me quedé con la idea de que, bueno, el cigarro, pues por la nicotina y el alquitrán te causa la adicción. De repente me interesó un poco más allá, es decir, ¿por qué una persona fuma tabaco? Desde un punto de vista de la conducta. O sea, ¿qué pasa o qué necesidades tiene para que esta persona consuma algún tipo de sustancia? Esto me obliga a trabajar más con adolescentes aquí en el municipio de Ixtapaluca y empezarme a meter más en la cuestión de las adicciones. Y empiezo a buscar organizaciones donde trabajen con adicciones y me empiezo a involucrar, ¿no? De pronto surgen los CAPA y es cuando pues llego aquí. Y llego encantado porque de pronto es algo por lo que siempre, a partir de que me metí a trabajar en instituciones, es algo donde siempre quise hacer. Dije, yo soy de aquí. Yo soy de aquí, ¿no? Porque sí, de repente en esta carrera estudia uno muchas cosas, ¿no? Por supuesto. De repente yo estudié un diplomado en psiquiatría infantil, de repente estudié gestal, muchas cosas, ¿no? Y un poco así. Perdón, en este sentido, en lo que usted nos refiere de gestal y demás, ¿cuáles son los principales conocimientos teóricos del psicólogo de la salud para el desempeño profesional? Mira, se tienen que tener, tú lo sabes, se tienen que tener muchas habilidades, ¿no? De repente cuando alguien escoge una carrera es porque vas conociendo habilidades, vas conociendo destrezas, y me parece que esta parte es la que te va, fíjate, y sobre todo necesidades, ¿no? Porque si hablamos de que a mí me interesó mucho las adicciones, de que a alguien le interesa mucho trabajar con niños, de que a alguien le interesa mucho trabajar con parejas, de pronto tiene que ver a veces con cuestiones también, inclusive hasta personales, ¿no? De repente hay algo en los psicólogos que nos va jalando a que estudiemos con niños, con adolescentes, con familias y demás. Y parte de esto pues son las habilidades que tú vas desarrollando y que descubres, ¿no? Y de repente dices, bueno, yo soy humanista, yo soy conductista, yo soy, o ya en estas áreas de la psicología, en estas ramas, pues yo soy de adicciones, yo soy de niños, yo soy de adolescentes, yo soy de pareja, yo soy de esto, ¿no? Y precisamente esta parte de las adicciones a mí me llama la atención, porque también durante mi vida vi mucho de esto, ¿no? En mi adolescencia, ¿no? Mucho consumo. De repente yo me preguntaba qué sucede aquí, o por qué consumen, ¿no? o qué pasa en su cabecita para que la gente empiece a consumir. Y de ahí pues la inquietud, ¿no? de hacer la especialidad en adicciones y llegar a un lugar donde trabajo directamente con todo tipo de sustancias. Todo tipo de sustancias. Entonces ahí podemos aplicar hasta ese tipo de conocimiento, o sea, con ese conocimiento teórico, diversas sustancias, las causas, claro. Las condiciones de crecimiento del individuo. Sí, porque es un conocimiento integral. Muchísimo, porque mira, nosotros no podemos que llegue un paciente de tabaco y nada más manejarlo como una cuestión, digamos, neurológica, como una necesidad de nicotina, ¿no? Más allá de la necesidad de nicotina, hay una necesidad de afecto, por ejemplo, en el tabaco.
hay una etapa, digamos, bueno, la etapa que maneja Freud, que tiene que ver con esta etapa donde nos quedamos anclados, ¿no? Este estadio oral donde los pacientes se quedan. Entonces, esa parte la trabajamos, nos interesa. O sea, no solo es dejar de consumir, es ver qué emociones te están llevando, o qué no cerraste, o qué te pasó para que de repente necesites tener algo en la boca. Es decir, para que necesites tener un bastón. De repente yo dije, a ver, es que no solo es que me gusta fumar, es que hay una necesidad emocional. Para fumar tabaco, alcohol, marihuana, inhalantes, anfetaminas y todo esto, hay una necesidad emocional que es la parte que nosotros también trabajamos. Esta parte emocional es muy fundamental. Perfecto, doctor. ¿Qué funciones desarrolla el psicólogo de la salud en la institución donde usted labora? Los psicólogos de la salud lo que hacemos aquí es terapia, digo, lógicamente es psicoterapia, es trabajar con emociones. Parte del trabajo de nosotros en los CAPA es psicoterapia individual, familiar, y salimos generalmente a campo, porque nos interesa mucho trabajar con la comunidad. La intervención, la prevención, perdón. Nosotros trabajamos mucho aquí la prevención, por eso salimos mucho a campo, porque trabajamos particularmente con instituciones, con escuelas, con adolescentes. Porque parte de, digamos, un poco la filosofía de todo esto es precisamente la prevención, ¿no? Aquí lógicamente llega gente que ya tiene un nivel a veces hasta muy severo en la cuestión de las adicciones, aunado a depresiones, trastornos de ansiedad y demás, pero nosotros nos interesa mucho la prevención. De ahí que el instituto nos pide que, bueno, trabajemos con la comunidad, en escuelas, organizaciones, instituciones, particularmente con adolescentes. Perfecto. ¿Y la integración familiar, no? Muchísimo, porque parte de lo que hacemos nosotros aquí en el CAPA es trabajar no solo con el consumidor, nos vamos precisamente con la familia, ¿no? Porque muchos de esos conflictos que hay en los chicos, pues tienen una raíz familiar, ¿no? Desintegración, divorcios, maltrato, violencia. Esto genera en muchos pacientes pues que tengan un inicio en el consumo, ¿no? Entonces trabajamos, aquí hay talleres para familiares, hay talleres de autoestima, hay talleres de crianza positiva, hay talleres para adolescentes, donde vamos integrando. Y una vez que nosotros trabajamos con el pacientito, con el consumidor, trabajamos a la par con los papás y al final vamos integrando todas estas piezas porque los dos son importantes. Entonces, tanto los papás tienen que saber cómo actuar, como el chico tiene que aprender a manejar emociones. Todo esto que usted nos refiere del cumplimiento de situaciones, de actividades de prevención, de procesos psicoterapéuticos, de los talleres y demás, ¿forman parte de algún programa específico, algún cronograma, o meramente es la estructura de su institución, o es a necesidad de la población? No, el instituto generalmente hace estadísticas muy importantes, interesantes, y se hacen a través de las necesidades de las poblaciones, ¿no? De hecho, los CAPAs están en lugares estratégicos, ¿no? Interesantes. Entonces se hacen a través de necesidades de la propia población. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si una escuela viene a solicitarles el apoyo para la situación preventiva, ustedes acuden a la institución. Así es, nosotros tenemos digamos una línea, te decía, donde nosotros vamos a las escuelas o las instituciones vienen al CAPA, nos solicitan pláticas de acuerdo también a necesidades, ¿no?, de la propia escuela o de las instituciones o de los grupos. Nosotros empezamos a crear todas estas, digamos, pláticas que las llevamos a las instituciones, pero a partir de las necesidades de las instituciones. Ok. Hace un ratito nos comentaba de la situación de las habilidades, que muchas veces el profesional tiene que, ahora sí que escucharse internamente, claro, ¿no? ¿Qué nos gusta? Trabajar con familias, trabajar con adolescentes. Eso es con respecto a nuestras habilidades, ¿no? Así nuestras es. Fortalezas de alguna Así es. forma. Y con nuestras debilidades, maestro, ¿qué nos puede hablar de qué es lo que nos hace débiles en el quehacer del psicólogo de la salud? Fíjate que a medida que vamos viviendo, nos vamos creando desde niños, ¿no? De repente sabemos que parte de lo que somos de adultos es un reflejo de lo que fuimos un poco de niños, ¿no? Hay fortalezas
Y de ahí es que cada quien vaya escogiendo, digamos, en la área de la psicología, vaya escogiendo una rama en particular, ¿no? Una rama en particular. Y esto es muy interesante, porque podemos meternos a una rama en la cual nos hace un poco de ruido, ¿no? Digamos que estas debilidades, más que, digamos, debilidades como defectos, tenemos que descubrirlas para que nosotros podamos hacer el trabajo o ayudar a los pacientes de la mejor manera. Porque puede ser que un psicólogo está anclado en una situación con su papá, con su padre, ¿no? Está anclado y de repente se enfrenta a un paciente que tiene una problemática similar, ¿no? Entonces por ahí se vuelve esta transferencia y contratransferencia, donde tú como profesional se te va a dificultar un poco. A muchos psicólogos se nos podría dificultar un poco esta situación o esta situación que no hemos arreglado nosotros. Y es muy sano que de repente un psicólogo diga, yo este paciente creo que no lo puedo ver. ¿No? Puede otros que digan, yo sí lo voy a ver. Pero de repente ya no seremos objetivos. Ya no podemos ser objetivos en cuanto a la ayuda que le vamos a servir. Y estas debilidades es importante asumirlas, conocerlas y llevarlas a cabo, ¿no? Porque esto van a dar pie también a que nosotros demos la mejor atención al usuario. Y las debilidades son naturales. Okay. Y es bueno reconocerlas, ¿no? Porque esto te va a enfocar realmente a tu área, donde finalmente hay más fortalezas, ¿no? Y esa es la parte fundamental. Muchas gracias, maestro. ¿Qué tipo de capacitación o actualización recibe para mejorar la calidad profesional, de forma personal o de forma institucional? De las dos. Aquí el instituto nos forma periódicamente sobre adicciones. Periódicamente, quiero decir que a veces hasta cada mes, cada 2 meses, así, hay cursos, hay congresos, hay capacitaciones, hay diplomados, hay especialidades. Entonces al instituto le interesa mucho que nosotros estemos preparados en todo lo que tiene que ver con las adicciones. Entonces constantemente nos tienen en movimiento, ¿no? En preparación, con gente en otros niveles, otras instituciones, preparándonos en todos los ámbitos de las adicciones. Inclusive hasta en cuestiones que de repente nosotros trabajamos aquí, ¿no? Porque de repente al instituto le interesa mucho saber cómo estamos, qué trabajamos, cómo hacemos. Y a veces parte de estos, cursos que nos dan, tienen que ver, pues un poco cómo trabajamos, qué hacemos, qué nos hace falta, este tipo de situaciones, ¿no? Aparte, el complemento es que de repente cada uno de nosotros a veces se va a tomar cursos, ¿no? También que tiene que ver un poco con esto. Perfecto. En este sentido de lo que usted nos refería, ¿qué nos hace falta? ¿Nos podría hablar un poquito de las condiciones laborales del psicólogo, generalizando, ¿no? Sin una particularidad específica o desatendiendo las situaciones institucionales, sino generalizando las condiciones laborales, infraestructura, insumos, materiales, incluso posiblemente hablando hasta de los ingresos, ¿no? ¿En qué plataforma nos encontramos como profesionales de psicología de la salud en este sentido? Mira, la psicología está despegando por importantísimamente, ¿no? Estamos en un momento, en una época, donde la psicología está despertando muchísimo, ¿no? Porque eso también tiene que ver con las necesidades de la población, ¿no? De pronto nos damos cuenta que las necesidades de índole emocional y en todo lo que se refiere a cuestiones de conducta son mucho mayores que todavía hace 20 o 30 años, ¿no? Esto está haciendo que la carrera se vaya extendiendo, pero la realidad es que sí hace falta, digamos, esta infraestructura para que los psicólogos puedan, fíjate bien, Edith, para que puedan practicar. Eso es muy importante. Sí, por supuesto. Fíjate que de pronto cuando uno termina la carrera, uno dice, bueno, ya salí, ¿no? Y te imaginas como que vas a tener un trabajo en un hospital y ya, ¿no? Pero te dicen, bueno, te hace falta esto, te hace falta esto. Entonces sería importante, yo hablo de infraestructura porque tendría que haber un lugar o que les dieran, digamos, empleo como esto que han estado organizando, donde se pudiera trabajar, donde se pudiera practicar, donde se pudiera observar, reflexionar, para ir preparando a los psicólogos. La infraestructura es importante, la experiencia en esta carrera con pacientes
Es fundamental. Las horas que nosotros tenemos como psicólogos se cuentan como las horas de vuelo de un piloto, ¿no? A medida que tú vas practicando con un paciente diario, vas a adquirir una experiencia muy importante. La infraestructura, el material, las oportunidades son muy importantes, ¿no? Que se le puedan dar al psicólogo, porque nosotros nos vamos a formar meramente, independientemente de la teoría que hayamos aprendido, nos vamos a formar a través de 100% de la experiencia laboral. Si no tenemos contacto con pacientes, en este caso, pacientes con los que vas a trabajar, al final vamos a llegar a trabajar en un lugar donde no sabemos ni qué vamos a hacer, ¿no? O nos van a poner a hacer cuestiones administrativas. Entonces sí me parece que es muy importante la infraestructura, las oportunidades y, por supuesto, la condición económica, ¿no? Es decir, que de repente en muchas instituciones el psicólogo sea bien remunerado, ¿no? ¿Por qué, Edith? Por la situación que enfrentamos con pacientes. Esto no es fácil. Un desgaste. Es un desgaste emocional, de energía, de verdad, muy importante. Entonces me parece que se debe hacer. La otra, que también es muy importante, es que nosotros como psicólogos también tenemos que entrar a terapia. Es muy importante. Bien, perfecto. Esa observación es muy buena. ¿Podría hablarnos un poco de esta situación, de esta observación que nos hace de que por qué los psicólogos requerimos también de terapia? Mira, lo particular es porque somos seres humanos, Bien. Para empezar. Somos seres humanos con grandes virtudes y grandes defectos, muchísimos. Y tenemos que aprender a conocer y a utilizar nuestros defectos y nuestras virtudes. De tal manera que una vez que conozcamos y toquemos tierra, vamos a tener un trabajo mucho mejor. Cuando nosotros trabajamos como psicólogos con mis propias emociones, yo puedo entender más lo que sucede conmigo. Esto va a hacer que yo pueda entender más lo que sucede con mi paciente. Esta parte donde decimos que de repente nos ponemos en el zapato del otro, esta parte del rapport, se complementa, ¿no? Cuando un psicólogo entra a terapia y conoce sus emociones, entonces es más fácil que pueda adentrarse a las emociones del otro, ¿no? Cuando yo hago la maestría en psicoterapia humanista, es una maestría vivencial, así le llamaron, porque ahí en la maestría tú eras el paciente, tú sacabas emociones, tú sacabas enojo, reflexiones, coraje, ¿no? Tú eras parte de una estructura donde había un terapeuta y tú eras un paciente que iba a terapia y que tenía que sacar todo lo que tenía. Cuando un psicólogo se conoce tanto en virtudes como en defectos y en debilidades y fortalezas, estás del otro lado como profesionista y no solo esto, como ser humano. Como ser humano. Y puedes ayudar mucho mejor, claro. Bien. En cuanto al equipo multidisciplinario institucional, ¿qué lugar ocupa el psicólogo de la salud en el organigrama? Nosotros en el CAPA estamos en primera instancia, en los CAPA. Nosotros aquí contamos con 4 psicólogos, 2 médicas, un trabajador social, gente administrativa y demás, y nosotros como psicólogos estamos en la primera instancia. Bien. Obviamente una dirección general, claro, como administrativo y bueno, con funciones administrativas meramente, y posteriormente está el psicólogo de la salud como personal operativo. Así es. Bien. ¿Qué instrumentos utiliza para el logro de los objetivos de la institución y de su actuar profesional? Nosotros tenemos programas que utilizamos ya elaborados, que han sido bastante funcionales. Meramente nos basamos en programas que están ya establecidos y científicamente comprobados, ¿no? Que dan resultados positivos, siempre y cuando se lleven de la mejor manera. Es básicamente como nosotros nos guiamos, a partir de los propios programas, a partir de nuestras propias estadísticas y a partir de las necesidades del paciente, ¿no? Si pudiéramos hablar de instrumentos que utilizamos, pues lógicamente se llevan a cabo una serie de pruebas muy importantes para determinar niveles de consumo, para determinar niveles de depresión, para determinar niveles de ansiedad, porque hay una parte fundamental en el consumidor, que es la parte emocional. Tenemos que ver
cuál es su situación de ansiedad, su situación emocional, para poder trabajar con él de la mejor manera. Por eso estos instrumentos o estas pruebas o esta batería de prueba que aplicamos estandarizada, pues tienen que ver con las necesidades y con los principios del paciente. Y a partir de descubrir cuál es su rango de ansiedad, depresión, esta evaluación, entonces podemos trabajar más o mejor en el consumo de adicciones. Y es un paso fundamental. Antes de trabajar con pacientes, tenemos que ver su acción emocional. Por eso los instrumentos están dedicados a conocer hasta dónde llega este punto emocional del paciente. Ok, maestro. Con la comunidad, digo, no es fácil una situación, claro, ¿no? Estamos hablando de una comunidad aún rural, claro, que está despegando, ¿no? Pero finalmente aún catalogada como comunidad rural. Así es. ¿Qué tan difícil es, o más bien, cuál es el impacto que tiene la institución o la actividad del profesional en este tipo de comunidades? El impacto fíjate que es impresionante, aunque todavía, como bien lo menciona, es una cuestión, digamos, son conductas todavía un poco en la negativa. Okay. En la negativa de aceptar el consumo propio, de aceptar el consumo de los familiares. Hay muchos vecinos de aquí, de la comunidad, que de repente se rehusan un poco. Lo que hacemos nosotros es pues ir a la comunidad, presentar los servicios y presentar la estructura del CAP. Es decir, qué hacemos, cómo funcionamos, por qué lo hacemos, cuál es la intención. Sí es cierto que de repente las comunidades son difíciles. La comunidad que trabajamos nosotros particularmente se basa un poco en la negativa, todavía aceptar este problema del consumo de adicciones. Porque de repente tienen miedo, ¿no?, a cosas, ¿no?, que tienen que ver pues con el consumo de adicciones, que tienen que ver con represalias, que tienen que ver con cuestiones sociales, con cuestiones de destrucción familiar, y de repente sí tiene un poquito de miedito, pero a la larga la gente tiene un impacto cuando ya se le explica cuál es el impacto que queremos generar en la población, y cuando ellos conocen y se sienten seguros aquí y de lo que hacemos, es cuando la gente viene. Antes sí están en una etapa de negación muy importante. De ahí que nosotros tengamos que hacer prevención. Tenemos que salir. Nos conozcan. Porque de repente el impacto es decir, un centro de adicciones. Hay gente que no se quiere acercar, porque tiene miedo a lo que hay adentro, a lo que puede representar, a muchas situaciones, ¿no? Hasta entrar, ¿no? ¿Entrar? Si me ven. Sí, ¿no? Inclusive hay algunas personas que dicen, a ver, sí, pero me daba pena entrar porque no quiero que la gente vea que tengo un hijo, o que yo fumo, o que yo esto, ¿no? De repente hay ciertos prejuicios, digamos, naturales, pero que cuando ya nosotros explicamos un poco la estructura y nos van conociendo, el impacto es muy positivo, y la gente viene, y la gente sabe que aquí las vamos a ayudar, y bueno, pues los tenemos aquí. Muchas gracias. ¿Cuáles son los retos profesionales acorde a sus funciones en la institución donde desempeña su quehacer profesional? Híjole, de verdad es que los retos son tantos, ¿no? Y de repente nosotros platicando en talleres y demás, pues siempre hay retos, ¿no? Nosotros a nivel profesional aquí, los retos tienen que ver con el trabajo adecuado de los usuarios. El reto es integrar a nuestras comunidades, integrar a los adolescentes, integrar a las familias, y podernos integrar nosotros mismos, ser parte de la comunidad, ser parte de esta sociedad. Entonces el reto de repente no es fácil. Hay retos donde tenemos que integrarnos nosotros también como parte de la comunidad, porque hacemos ferias, porque hacemos eventos donde tenemos que ser parte de la comunidad, para que la comunidad también siente esta confianza y finalmente podamos trabajar más fácil, ¿no? Y me parece que el reto primordial es integrar a la comunidad, integrar a la sociedad en la cual nos desarrollamos nosotros, porque ese va a ser el punto fundamental, en el que se va a lograr que finalmente la sociedad cambie, ¿no? Y sobre todo los chicos, los adolescentes con los que trabajamos, finalmente conozcan una estructura diferente de vivir, de socializar, de pensar y reflexionar. Entonces, retos tenemos muchísimos, pero me parece que el principal tiene que ver pues con la integración a nivel comunidad.
Bien. De forma personal, maestro, ¿podría hablarme sobre alguna de sus participaciones profesionales con mayor trascendencia personal? Sí, no, y de verdad hay muchísimas, ¿no? Esta carrera, les digo luego a los chicos que están estudiando, de verdad todas las carreras tienen lo suyo. Esta carrera es una maravilla porque pues trabaja uno con la gente, ¿no? Como que a servir a la salud y todo esto, ¿no? Entonces, en pláticas decíamos, es que venimos a servir, ¿no? Y si se trata de servir, lo hacemos de esta manera, me parece que es muy, muy agradable, ¿no? De repente en mi experiencia personal tiene que ver con grupos vulnerables, ¿no? Sobre todo con niños, ¿no? De repente a mí me tocaba ir a escuelas donde en algunas escuelas a veces pues no les llegan medios, no les llega información, no les llega nada, ¿no? Y de repente los niños pues llegan y te saludan como si fueras tú una estrella de televisión, ¿no? Se toman fotos contigo y te dan las gracias porque aprendieron. Y luego te das cuenta cuando regresas y te dicen, muchos adolescentes, ¿sabes? Te dicen, oiga, maestro, ¿no? O doctor o psicólogo, ¿qué cree que deje de consumir? ¿Qué cree que ya hablé con mi papá? ¿Qué cree que ya no fumo, ¿no? De repente me ha tocado experiencias donde los chicos se me han acercado, ¿no? Y agradecen esta ayuda que de repente, por pláticas que dimos, o porque les dimos alguna orientación, de repente en una escuela, ¿no? De repente te lo agradecen, te dicen, ¿qué cree que ya no consumo? ¿Qué cree que ya mis problemas en mi casa ya están bien? ¿No? Esas experiencias personales de verdad es que pues no se compran con nada. Eso abre la puerta, ¿no? Abre tu expectativa como persona, como profesional. Muchísimo. Y puedes entrar a un ego y puedes decir, oye, creo que las cosas están funcionando bien, creo que va bien, pero sobre todo esta parte donde dices, bueno, creo que este mensaje le sirvió a una persona. No sé si a los 40 que estaban ahí, pero hay una persona que de repente le funcionó y me dijo, ya no fumé, ya entendí que la marihuana hace daño, ya entendí que esto hace daño. Eso nadie o con nada se paga, ¿no? Y me parece que el mensaje es ese, ¿no? Finalmente darlo y que le vaya llegando poco a poco a las personas con las que platicamos, con las que trabajamos. Y digo, en mi situación personal, pues creo que eso ha sido muy gratificante, ¿no? Que la aceptación de decir, los chicos requiero ayuda, ¿no? Sí, también. Y que se acerquen y que te digan, oiga, la verdad ya me di cuenta que sí necesito ayuda, ya me di cuenta que sí necesito un psicólogo, ¿no? Entonces ya los chicos vienen, ¿no? Y esta parte es gratificante y creo que parte también de los retos que hablábamos hace un momento, pues tiene que ver con la ayuda que podamos brindarles de una manera no solamente médica ni psicológica, de una manera humana, porque también esa parte les hace falta muchísimo. Por supuesto. Claro. Si no hubiese sido, hablando de esta parte humana, si no hubiese sido psicólogo y actualmente desarrollar su función en el área de la salud, ¿qué otra profesión considera afín? ¿O qué otra cosa hubiese estudiado? Medicina. Me hubiera gustado Salud. Me hubiera gustado estudiar medicina, particularmente psiquiatría. Tuve la intención de hacerlo, por azares del destino, de repente por cuestiones, digamos, sociales, ¿no? Me interesó mucho la psicología social y lo clínico, pero sí me hubiera gustado ser psiquiatra, muchísimo. Pero estoy feliz aquí, estoy feliz, ¿no? Y parte de esto, pues nosotros trabajamos pues, con psiquiatras, médicos, ¿no? Cuando les referimos pacientes y también nos ayudan con mucho gusto, ¿no? Y bien, pero sí me hubiera gustado ser médico, psiquiatra. ¿Con qué instituciones tiene vinculación? Nosotros trabajamos aquí cerca con el Hospital Granjas La Salud, con el Samuel Ramírez Moreno, en la autopista México-Puebla, con los CAPA, lógicamente, que nos tocan aquí, que es el CAPA de Jico y el de Suquiapan, que está cerca de Granjas La Salud, con el Hospital Pedro López, con instituciones, trabajamos tanto con grupos, ¿no? Grupos sociales, con organizaciones, grupos de AA, grupos de neuróticos, Al-Anon, Alatín. Esas organizaciones, hay un vínculo muy interesante y muy importante, porque al final estos grupos se interesan mucho también en ayudar a la gente a la que tienen. Entonces tenemos mucha interacción con ellos, trabajamos mucho con ellos. Perfecto, perfecto. Maestro, pues no me queda únicamente agradecer el tiempo, las respuestas que nos otorga. Créame que la información que nos llevamos va a ser de demasiada ayuda para su servidora.
para poder en algún momento delimitar cuál es el área que me interesa, además obviamente de cumplir con una situación escolar, académica, pero esto tiene yo creo que una doble experiencia, tanto profesional, bueno, académica por el cumplimiento de un objetivo y de una actividad, pero también la trascendencia personal de las respuestas que usted me hace favor de ofrecerme. Muchísimas gracias. No, el gusto es mío, muchísimas gracias a ti y cualquier cosa estoy para servirte. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Algo más que desee compartirnos? ¿Algo más que desee agregar? Sí, yo quiero agregar esto, Edith. Mira, la carrera es muy noble, la carrera de psicología es muy noble. De verdad es que mucha gente, te decía yo hace un rato, estamos en un boom de la psicología, está explotando, es impresionante. Hay mucha gente que, digamos, no porque seamos salvadores del mundo, pero hay mucha gente que necesita esto, ¿no? Que está afuera y que nos está esperando. En el caso de ustedes como estudiantes, pues los esperan, ¿no? Que ustedes terminen. Y es una carrera noble que de verdad da mucho. Hablamos, digamos, en cuestión económica, ¿no? Si uno se mueve hay mucho campo, ¿no? Trabajando en el gobierno, teniendo consultorios, dando pláticas, conferencias, talleres, diplomados, hay muchísimo donde sacar. Pero uno tiene que buscarlo, tiene uno que trabajar mucho, pero sí hay mucho de dónde agarrar en la psicología, ¿no? Por eso esta parte de la nobleza de la psicología lo hace interesante, ¿no? Porque al final la parte de la satisfacción personal y humana que nos da el poder brindar un servicio y el poder ayudar a las personas que en algún momento determinado quieren estructurar un poco la vida que han llevado, y tú puedes contribuir un poco a que esto esté mejor. Esto pues al final es de gran satisfacción, ¿no? Entonces el mensaje, bueno, final que quisiera darte, ¿no? A la gente también que vaya a escuchar esto, es que finalmente siempre tengamos, ustedes tengan, nosotros, un pensamiento ético y moral muy importante, ¿no? Y humano, porque cuando nosotros combinamos estas tres, vamos a ser buenos profesionistas, vamos a ser buenos seres humanos y vamos a poder ayudar de la mejor manera al paciente que llegue a pedirte ayuda. No somos salvadores, somos unos guías que podemos contribuir mucho a que alguien reestructure parte de lo que le está sucediendo, ¿no? Y esta parte de lo que está sucediendo pues tiene que ver con la parte humana, que es la parte que nosotros no tenemos que perder nunca. Hay teoría, hay conceptos, hay medicina, pero la parte humana jamás se tiene que perder, porque lo que necesitamos también en un mundo en el que estamos es la parte humana, ¿no? Es ayudarnos, servir, reflexionar y poder ayudar al otro en lo que nosotros sabemos hacer, ¿no? Entonces, eso es todo. Muchas gracias. No, gracias a ti, te lo agradezco muchísimo. Me surge una situación en este momento, una duda. Cuando entramos a este tipo de instituciones, generalmente los vemos siempre con bata blanca y decimos doctor. En estas instituciones, ¿es correcto que a un psicólogo se le llame doctor? No, mira, para empezar, si hablamos en términos ya, digamos académicos, bien, ¿no? Digamos, un doctor, pues en México es el que tiene doctorado. Un médico aquí en México, o una médica, una mujer, pues ya se... Género, ¿no? Ahora ya se luchó por eso, ya lo dieron. Ahora podemos decir médica, ¿no? Médico, ¿no? Sería, digamos, el término más correcto. El término correcto es aquí, los pacientes nos dicen doctor, ¿no? Y bueno, los dejamos así. Muchas veces le volví a repetir. Sí, algunos dicen, oiga doctor. De verte en bata blanca, sí, nosotros, yo a veces les digo, no soy doctor, soy psicólogo. Hay gente que no dice licenciado, ¿no? Pero muy poca. Pero nosotros aquí en la institución somos como tal, psicólogo. Mucha gente nos dice doctor por la institución, por la bata blanca, por la salud, ¿no? En algunas ocasiones hacemos un poco la aclaración. No la hacemos mucho, porque la gente, digamos, como que tiene en su cerebro un poco esa fe, ¿no? Bien. Entonces no lo hacemos mucho. Es una cuestión como de estructura, a nivel neurológico, ¿no? Que de repente le dejamos un poco que considere esta parte. No por el ego, no por el ego. Oh, sí, dígame doctor, por favor. No es eso. O es un poco la reestructuración a nivel neurológico. Y es un poco como que esta fe que la gente tiene, porque ¿no? El doctor sana, porque el doctor da tratamiento. Y el concepto de doctor es muy importante para ellos. Bien. Porque sana, porque da tratamiento y esto.
Por eso en algunas ocasiones no comentamos, pero no en situación de ego, ¿no? Así como que, dígame doctor, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la estructura a nivel de pensamiento, ¿no? Y eso funciona bastante bien a los pacientes. Ok, muchísimas gracias por la aclaración. No, gracias a ti, que estés muy bien, es un gusto conocerte. Seguimos pendientes, gracias. Claro que sí.